bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré, te alabaré tu nombre eternamente para siempre. Te alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es el Señor y digno de alabar, su grandeza es incomparable. Grande es el Señor y digno de alabar, su grandeza es incomparable. Incomparable. Y alabaré tu nombre eternamente para siempre, y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es el Señor, digno de alabar, su grandeza es incomparable. Grande es el Señor, digno de alabar, su grandeza es incomparable. Grande es el Señor, digno de alabar, su grandeza es incomparable. Grande es el Señor, digno de alabar, su grandeza es incomparable. Incomparable. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Padre. Rogamos que, como oraba Andrea, bendiga este tiempo, bendigas la palabra que se va a compartir, nos permitas comprender tu palabra y que permitas también que yo pueda exponer tu palabra con fidelidad, con sabiduría y con la gracia que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, vamos a abrir nuestras Biblias, el que tenga por ahí su Biblia cerca, en el capítulo 5 de Lucas. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Lucas. Hoy corresponde el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Lucas. 8:46. El que tenga su Biblia ahí a mano, con el libro abierto en el capítulo 5 de Lucas, me avisa, y por favor que nos comparta la lectura del 1 hasta el 11, por favor. Yo la tengo, Mauri, acá. Llamarse del 1 al 11, por favor. Ya, ok. Un día Jesús estaba junto al lago Genezaret y la gente se aglomeró ante él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido y lavaban sus redes. Subió a una de esas barcas, que era de Simón,
y le rogó que la alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y al hacerlo así, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por los peces que habían capturado. Lo mismo les pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y los siguieron. Amén. Gracias, Marcela. Qué tremenda porción de la Escritura tenemos hoy para estudiar. Vemos a Jesús enseñándole a la multitud, y luego Jesús le pide permiso a estos hombres para usar sus redes, para usar sus barcas, para enseñar desde el lago, porque eso también proyectaría mejor su voz, para que muchos más le escucharan, y también porque la multitud lo único que quería era tocar a Jesús, quería estar sobre Jesús. Entonces Jesús, de manera muy estratégica, con mucha sabiduría, se pone frente a ellos desde la barca. Pero aquí acontecen tremendas verdades espirituales para nosotros. De este texto podemos extraer fundamentales enseñanzas para nuestro caminar con el Señor. Entonces, preguntándole a ustedes, si me pudiesen decir así como rápidamente y básicamente, ¿qué podemos aprender de esta porción? ¿Qué me dirían ustedes? Cuando leían, ¿qué decían? Mire, esto me enseñó esto me llamó la atención. A ver. ¿Puedo decir algo? Sí, pues Andrea, por supuesto. Primeramente, como ver la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Wow. ¿Por qué, Andrea? Porque Él todo lo conoce. Él sabía que no habían pescado. Él sabía todo lo que iba a suceder. La omnisciencia de Dios. Wow. La omnisciencia sabemos, ¿cierto?, que es que Dios tiene todo el conocimiento de todo. Omni, todo, ciencia, conocimiento. Y claro, tremenda enseñanza. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿O una más? ¿Qué les llama la atención? O incluso, ¿qué quedaron así como, wow, así como, no sé, me dio curiosidad esto, me acordé de esto, con la lectura, no sé. Si no, podemos avanzar, no se preocupe. Bueno, podemos guardarnos las palabras para después también, que voy a volver a preguntar. Bueno, de este texto, nosotros hoy vamos a extraer dos enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida, para nuestro caminar. De hecho, yo diría que son dos enseñanzas fundamentales para hoy, para ahora, para meditar en este día,
miércoles 26, si no me equivoco. Así que la primera enseñanza que vemos, y especialmente en la vida de Simón Pedro, es que se puede estar cerca de Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús. Se puede estar cerca de Jesús sin ser necesariamente un discípulo de Jesús. Vemos en el versículo 3 al 5, dice, Jesús subiendo a una de las barcas, que era de Simón, también conocido como Pedro, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, ojo con esa palabra, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Llama la atención que en este momento Pedro aún no era un discípulo de Jesús. Jesús todavía no había llamado a Pedro a ser un seguidor de él. Pero fíjense, Pedro llegó a llamar maestro a Jesús. O sea, Pedro estaba cerca. Pedro tenía un interés. Lo llama maestro, y no solamente lo llama maestro, sino que vemos en el versículo 5 que obedece a lo que Jesús está diciendo o pidiendo. Pero nuevamente, Pedro estaba cerca de Jesús, pero aún no era discípulo de Jesús. En el capítulo 6 de Juan, vemos que había un montón de gente alrededor de Jesús. En el capítulo 6, que ustedes lo pueden leer mañana, otro día, vemos que dice que había una multitud que le seguía. E incluso aquí en el versículo 5, en el primer versículo del libro que estamos leyendo, dice que aconteció que mientras la multitud se agolpaba para ir, para escucharle, vemos entonces que había una multitud alrededor de Jesús, pero no todas eran sus discípulos. Y rápidamente vamos a observar que hay 4 tipos de seguidores de Jesús. 4 tipos de seguidores de Jesús. El primero, la multitud, ¿cierto? El montón, como se le dice, los muchos. Sabemos que habían 12 discípulos, pero dice que una multitud le seguía. La multitud tiene la característica de estar cerca, pero no comprometerse tanto. La característica de la multitud es posiblemente que vamos los domingos a la iglesia, escucho la prédica, pero no me comprometo en mi día a día. No oro en mi día a día, no leo la palabra en mi día a día, no tengo una relación cercana con Jesús, sino que estoy lejos. Y voy a Jesús, como la multitud lo hacía, solamente para saciarme, solamente para utilizar a Jesús. A ver, necesito esto, así que voy a orar a Jesús. Hoy estamos mal familiarmente, así que vamos a Jesús. No digo que eso esté mal, pero si tu única razón para buscar a Jesús es el provecho que puedes sacar de Jesús, te estás comportando entonces como la multitud. Y lo seguía, pero no eran sus discípulos. El segundo grupo que seguía a Jesús eran los religiosos. Aquí tenemos a los fariseos, a los saduceos, que estaban cerca de Jesús, escuchaban sus enseñanzas, incluso dialogaban con Jesús, pero siempre estaban criticando en su corazón a Jesús. Siempre estaban haciendo mal a la fe. Aparentaban piedad, aparentaban ser maestros de la ley, o eran maestros de la ley, pero en el corazón no había ninguna transformación. Toda la obediencia de los religiosos
eran solo reglas y reglas y reglas, aprendidas ciegamente. O sea, no tenían un corazón sincero frente a Dios. Y a este grupo Jesús le dio los sermones más duros que se encuentran en la Biblia. Jesús se los dio a este grupo de religiosos. Por fuera parecen perfectos, pero por dentro, decía Jesús, están llenos de huesos secos, llenos de inmundicia. Dicen, no entran ustedes al reino de Dios y tampoco le permiten a otros que entren. Hipócritas, generación de víboras. ¿Y cuántas cosas más Jesús les dijo a este grupo que aparentemente son religiosos y espirituales, pero por dentro su corazón no ha sido transformado ni regenerado por el Espíritu Santo? En tercer lugar tenemos a los discípulos que estaban cerca. Eran los seguidores fieles de Jesús. Con sus imperfecciones, no querían aparentar que eran perfectos. Vemos a un Pedro que se equivocaba constantemente, a un Tomás que era un poco incrédulo, a un Juan que antes de llamarse el discípulo del amor, fue conocido como el hijo del trueno, porque una vez un grupo de aldeanos no quiso recibir a Jesús en sus tierras y Juan se enoja y dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los queme? Y Jesús le reprende a Juan y le dice, Juan, tú no entiendes. Yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar lo que se ha perdido. Entonces vemos a discípulos imperfectos, pero que amaban a Jesús, estaban cerca de Jesús, habían dejado todo por Jesús. Y está el cuarto grupo, que dentro de los discípulos se le conoce como los íntimos. Aquellos que no se conformaban solamente con seguir a Jesús cada día, sino que estaban desesperados por estar cada vez más cerca de Jesús. Y vemos que Jesús no era indiferente a esto, porque Jesús mismo tomó a Pedro, tomó a Juan y tomó a Jacobo y le reveló secretos o le reveló cosas que al resto de los discípulos no. Porque en ellos había una intención mayor con Cristo, buscarlo, estar día a día. Para nosotros en este tiempo sería aquellos que están leyendo su palabra día a día, que están en constante oración con Él día a día. Los íntimos. Hay un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con ser solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella. Y esto se lo digo a ustedes, y mientras se lo digo a ustedes, también me lo estoy diciendo a mí mismo. Debemos tener cuidado de solamente estar cerca, solamente escuchar y no comprometernos con lo que estamos escuchando. Porque la palabra del Señor dice que las palabras que nosotros hayamos escuchado, somos responsables de ellas. Si yo escucho y no hago nada, me hago responsable de ese conocimiento inútil, de ese conocimiento que después me va a condenar porque no hice nada. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, necesitamos pasar de ser simples oidores a verdaderos discípulos de Jesús que con todas sus fuerzas y sus imperfecciones anhelan poner en práctica su palabra. Y vemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, que dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y aquí, hermano, tengo que decir esto. Con lo que yo le estoy compartiendo, no pretendo que cada uno de nosotros ahora comience rígidamente a cumplir cada uno de los mandamientos. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Por qué? Porque se van a volver en religiosos.
¿Por qué? Porque se van a transformar en personas legalistas, que obedecen no por amor, sino que por cualquier otra razón. Muchas veces centrada en sí mismo. Pero lo que sí yo les aliento, hermanos, a que podamos darnos cuenta de que el cristianismo es algo práctico. El cristianismo no se trata de nos juntamos una vez a la semana, escuchamos un ratito la palabra, un par de alabanzas en la semana y mi vida sigue tal como es, sino que necesitamos realmente anhelar, Señor, transforma mi corazón para que lo que yo estoy escuchando lo pueda poner en práctica, para no engañarme a mí mismo y terminar siendo un religioso o terminar siendo alguien más de la multitud. Entonces, dicho esto, hermano, vamos a pasar al segundo punto, a la segunda enseñanza que podemos extraer de este texto, de lo que acabamos de leer. Y la pregunta, que también la dejo abierta para ustedes, ¿qué creen o qué necesitamos para ser verdaderos seguidores de Jesús? El título de esta reflexión es De oidor a discípulo, de oyente a discípulo. ¿Qué creen ustedes que necesitamos para pasar de ser un oidor, un oyente, a un discípulo? Ahí, por favor, si alguien quiere comentar, reflexionar, está en toda su libertad. Yo quiero comenzar. Sí, por favor, Jessica. Bueno, lo primero que yo pensé fue amar a Jesús. Y lo segundo fue que pensé que era tan importante estar dispuesto a seguirlo. Que seguirlo significa negarse a uno mismo. En el fondo eso. Y eso es lo que más creo que cuesta. Negarse a uno mismo, a lo que uno quiere, a lo que le gustaría, y a no dejar cosas que el Señor te pide que deje, o formas de pensar, de ser, que uno tiene que cambiar para ser como Jesús. Pues, en el fondo, uno quiere ser como Jesús. Eso. Sí, o sea, totalmente, Jessica. Amar a Jesús y estar dispuesto a seguirle, ¿cierto? Tremendo. Me voy a agarrar un poco de lo que tú dijiste, Jessica, para seguir, pero me gustaría también escuchar si una o dos personas más quieren compartir lo que esta pregunta le lleva a pensar. ¿Qué necesitamos para ser verdaderos seguidores de Cristo? Confiar en Él, Mauri. Confiar en Él. Buena cosa, confiar en Él. Totalmente, Marce. Mira, tenemos confiar en Él. Sí, dale, Leandro. Yo creo que aquí lo importante es que aprendamos y que nos forme para ser seguidores de Cristo. Aprender y que nos forme. Wow, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos amar a Dios, amar a Jesús, seguir a Jesús, confiar en Jesús y aprender de Jesús y ser transformados por Jesús. Ahí tenemos para todo un año ya de estudio, de reflexión. Pero miren, gracias, Señor, por lo que ustedes nos comparten, porque yo justamente me voy a tomar de lo que ustedes dicen, que está totalmente alineado con lo que sigue de la enseñanza, porque primer punto de lo que, según el texto que acabamos de leer, necesitamos para ser verdaderos seguidores de Jesús es, primero, tener una verdadera convicción de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros frente a Él. O sea, vemos al apóstol Pedro, que en ese momento todavía no era un apóstol, era un simple pescador, que se encuentra con Jesús. Jesús hace el milagro de multiplicar los peces. Y luego de que Pedro ve este milagro,
¿Qué es lo que hace Pedro cuando ve que Jesús hace este milagro? ¿Cuál es la reacción de Pedro? Andrea dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. O sea, la primera reacción que tiene Pedro ante el asombro, ante la noción de quién era el que estaba enfrente, fue postrarse, fue, Señor, apártate, yo soy un hombre pecador. Y noten que no solamente le dijo Señor en el versículo 5, sino que ahora en el versículo 8 le dice Señor. O sea, perdón, en el versículo 5 le dice Maestro. Ahora en el versículo 8 le dice Señor. Y ese título, Señor, que usa Pedro, en todo el Antiguo Testamento se utilizaba para describir a Dios. Señor, que en griego es Kurios o Kyrios, que es un atributo que solamente se le da a Dios. Entonces tenemos a Pedro reconociendo quién es Jesús, reconociendo la santidad de Jesús, porque le dice, yo soy un hombre pecador, tú eres santo, yo soy pecador, apártate de mí. Entonces lo primero que necesitamos para ser verdaderos seguidores de Jesús es tener una convicción de quién es Jesús. Porque yo les pregunto, si yo no conozco a alguien, ¿puedo llegar a amarle profundamente? Si yo no conozco a alguien, ¿puedo llegar a confiar en él profundamente? Si yo no conozco, por ejemplo, a un profesor o a un maestro y no sé cuáles son la conducta que él tiene en su vida, si no conozco sus características, ¿voy a querer parecerme a ese maestro? No, ¿cierto? Ninguna de las anteriores. Entonces nosotros, hermanos, los que ya son convertidos, los que ya han nacido de nuevo y aún los que no, necesitamos conocer quién es Jesús. Pero no en un sentido místico de, Señor, yo veo que tú eres esto, no. Jesús ha decidido revelarse en su palabra. Y aquí tengo varias escrituras que las vamos a mencionar de pasada para no alargarnos tanto, pero en Colosenses 1:15, el Señor dice, en su palabra dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él existe antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas se mantienen. Glorioso. Él es la cabeza del cuerpo, Él es el principio, Él es el primero entre los muertos, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. O sea, Pedro se dio cuenta que el que estaba enfrente no era un simple maestro. Pedro se dio cuenta que el que estaba frente a él era el Señor de la creación, el Señor del universo, y eso lo llevó a Pedro a reconocer su condición de pecador frente a la santidad de Dios. Vemos en Juan capítulo 14, verso 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si alguien quiere conocer al Padre, tiene que conocerme a mí. Juan capítulo 20, versículo 28, el apóstol Tomás, que no se habla mucho de él, pero que es un discípulo bien interesante, al ver a Jesús resucitado, lo que él exclama, lo que él responde es, Señor mío y Dios mío. O sea, no se estaba
relacionando con un simple hombre, un simple maestro. Hermanos, cuando reconocemos quién es Jesús, nosotros ocupamos el lugar que nos corresponde. Cuando vamos conociendo las características de Dios, las características de Cristo, como respuesta nosotros deberíamos reconocer nuestra inmundicia frente a su santidad, nuestra pequeñez frente a su grandeza, nuestra necedad frente a su sabiduría. Y vemos en Romanos capítulo 3, versículo 10, que dice que no hay un solo justo, no hay ni uno bueno. Hermanos, si alguno de nosotros está aquí porque cree que es bueno, déjeme decirle que está equivocado. Sino todo lo contrario. Porque la palabra enseña que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. La palabra en Romanos 3, 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepciones. Sin excepciones, hermanos. Entonces, yo le digo, hermanos míos, que si no queremos ser simples oidores, si no queremos ser más del montón, si no queremos ser como la multitud o como los fariseos, si no queremos ser cristianos de apariencia, hermanos, debemos clamar a Dios para que podamos entender quién es Él. Debemos orar a Dios para que nos muestre, nos enseñe quién es Él y quiénes somos nosotros frente a Él. Debemos pedirle al Señor en oración que nos ayude a comprender y a ver su santidad y ver cuán pecadores somos frente a su santidad. Debemos orar, hermanos, que Dios nos conceda una profunda convicción de quién es Él y de nuestra verdadera realidad. Y esto nos lleva al segundo punto. Esta convicción de quién es Dios, de quién es Cristo y quiénes somos nosotros, nos llevará a un verdadero cambio de vida y un cambio de prioridades. Esta convicción de entender quién es Dios y de entender cuán pecador soy, de entender su amor, me lleva o me debe llevar a un cambio de vida y a un cambio de prioridades. Vemos en el versículo 11 de Lucas 5, el capítulo que estamos estudiando hoy, que dice, y después, y aquí yo le agrego un paréntesis, después de haber visto lo que vieron, después de haber visto las barcas que se llenaron de peces, después de haber visto el milagro, después de haber visto cómo sus empresas, cómo sus barcas eran prósperas, cómo el negocio había crecido, quizás me atrevo a decir que jamás el apóstol Pedro y sus amigos habían tenido una pesca tan exitosa como esa. Yo creo que, llevándolo a términos de ahora comerciales, yo creo que la bolsa de comercio de estos trabajadores no podía estar más grande, más alta. Sin embargo, dice, y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevieron a dejar todo su negocio en el mejor momento de su negocio? Con eso iban a salvar sus vidas. Con eso ya no iban a tener que trabajar quizás por cuánto tiempo. Pero lo decidieron dejar todo. Hay un predicador que dice,
Cualquiera de nosotros le hubiese dicho a Jesús esto: mira, Jesús, hagamos un trato. Tú vienes una vez a la semana y mi vida se arregla. Tú, mira, ven una vez al mes y mi negocio va a prosperar. Hagamos ese trato, yo te voy a escuchar una vez al mes. Y con eso es suficiente. Pero Pedro no hizo eso, sino que dejó todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pedro dejó todo? Porque entendió quién era Jesús. Porque entendió que el tesoro que tenía por delante, que el hombre que tenía por delante, valía infinitamente más que los tesoros terrenales que ellos estaban consiguiendo. Pedro tuvo un vistazo de la gloria de Dios, tuvo un vistazo de la santidad de Dios, tuvo un vistazo del amor de Jesús. Y fue suficiente para cambiar su vida y cambiar sus prioridades. Jesús no considera verdaderos discípulos si nuestra vida y nuestras prioridades no han cambiado. Jesús no considera un fiel seguidor suyo aquel cuya vida no ha cambiado y aquel cuyas prioridades siguen siendo las mismas: su trabajo, su familia, su vida, sus intereses, sus deseos. Y para ya ir terminando, hermanos, vemos la escritura en Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27, que dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, más que a su madre, más que a sus esposas o hijos, más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. La palabra que se usa en la Reina Valera dice: el que no aborrece a su padre, el que no aborrece a su madre. Pero la traducción más exacta es: el que no me ama más que a su madre, padre. O sea, la palabra está diciendo: si tu prioridad sigue siendo tu familia, tus amigos, el trabajo, tus sueños, entonces no puedes ser mi discípulo. Bueno, estábamos meditando en la escritura de Lucas, en donde veíamos que Jesús no considera un verdadero discípulo si nuestras prioridades no han cambiado, si nuestro corazón no ha sido transformado. Y veíamos a este Pedro, ¿cierto? ¿Qué les parece lo que hace Pedro, de que en su mejor momento, deja todo por seguir a Jesús? ¿Qué les parece eso? Impresionante, en realidad impresionante, no sé, uno empieza a pensar y dice, ¿lo habré hecho yo si hubiera estado en el lugar de él? ¿Por qué dejó familia? Después muestra, no sé si será real, pero en esas películas muestran que él también dice que se cuestiona qué va a pasar con su esposa en cierta forma, con su familia, no sé si será real, pero sí, yo digo, dejó todo, familia, puede haber tenido hijos, todo por seguir a Dios. Totalmente. Pero es curioso, Karin, porque la palabra nos dice que uno tiene que dejarlo y abandonarlo todo. Porque de hecho, en el libro de Hechos y después en las cartas del apóstol Pablo, vemos que Pedro andaba con su esposa.
Pedro llevaba a cabo el ministerio, pero con su esposa cerca. Y lo vemos cuando el apóstol Pablo está defendiendo el tema de si casarse o no casarse, y el apóstol Pablo dice, bueno, el apóstol Pedro anda con su esposa, así que no hay problema, dice él. El tema está el cambio de prioridad. El tema está en el cambio de corazón. Por ejemplo, si yo estoy constantemente prefiriendo estar con mi familia, si yo constantemente estoy cambiando las reuniones de vínculo de amor o una reunión dominical en una iglesia por pasar tiempo con mi familia, no digo que esté mal pasar tiempo con la familia, pero si eso me está llevando a dejar a Dios en un segundo, tercer, cuarto plano, yo realmente tengo que cuestionarme si realmente amo al Señor, si realmente soy convertido. Entonces, no se trata de ser radical, no se trata de ser como extremista y decir, pero que cómo, yo siempre voy a tener que estar los domingos, oye, pero en este caso los miércoles. Pero saquemos cuenta, ¿cuánto tiempo yo me dedico a mi trabajo? ¿Cuánto tiempo yo me dedico a mi familia? ¿Cuánto tiempo me dedico a cualquier otra cosa que no sea pasar tiempo con Dios? Y nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sorprender. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces, hermanos, hoy debemos cuestionarnos esto. Yo debo cuestionarme esto. Ustedes deben cuestionarse esto. ¿A quién me parezco más? ¿Al Simón Pedro, que estaba cerca de Jesús, pero que no le seguía? ¿O al Simón Pedro, que luego de tener un encuentro con la santidad de Jesús, al Simón Pedro que luego de haber encontrado a Jesús como el tesoro más valioso de la existencia, confesó su maldad y le siguió con todo su corazón? ¿A quién nos estamos pareciendo más, hermano? ¿A la multitud? ¿A la multitud oyente? ¿A la multitud que oía pero no hacía? ¿A los religiosos que por fuera parecían cristianos, por fuera parecían devotos, pero por dentro su corazón no palpitaba ni una sola vez por Dios? Que en su corazón no había ningún deseo de pasar tiempo con Dios, en oración, en su palabra, en estos tiempos de comunión. ¿Dónde está nuestro corazón? La palabra dice que donde está nuestro tesoro, donde está nuestra prioridad, donde están nuestros anhelos, ahí está nuestro corazón. Hermanos, para terminar, si hoy hay alguno de nosotros que sintió que esta palabra lo confrontó, que sintió que la palabra lo hizo cuestionarse y se dio cuenta que su corazón no está tan cerca de Jesús como él o ella piensa que está, es necesario, hermanos, que meditemos en esto y que oremos, clamemos a Dios por una conversión genuina, clamemos a Dios por un cristianismo real en nuestra vida. Hermanos, si hay algo que deseo, es que ninguno de nosotros sea del montón, de la multitud, de los fariseos, de los religiosos. Mi deseo, hermanos, es que de aquí salgan hombres y mujeres llenas y llenos de pasión por Cristo. Que lo único que anhelen en esta vida, por sobre todas las cosas, sea pasar tiempo con Cristo.
No pretendo que nos volvamos fanáticos religiosos, pretendo que nos volvamos cristianos genuinos, cristianos verdaderos. ¿Con sus dificultades? Sí. ¿Con sus debilidades? Sí. ¿Con sus fracasos muchas veces? ¿Con sus pecados muchas veces? Sí. Pero que tengamos la conciencia que tuvo el apóstol Pedro. Tú eres santo, yo soy pecador. Pero eres tan valioso, pero eres tan grandioso que yo voy a dejar todo para seguirte. Hermanos, si ese no es nuestra condición actual, si ese no es el deseo de nuestro corazón, hoy hay una buena noticia. Cristo puede cambiar nuestro corazón. La oración puede cambiar nuestros deseos. Si ese no es nuestro deseo hoy, hermanos, vayamos a Cristo y pidámosle, reconozcamos, Señor, no te he estado deseando como debería, no he estado buscándote como debería, pero yo quiero ser un cristiano genuino. Yo quiero ser un cristiano verdadero. Y oremos al Señor. El Señor escucha estas oraciones, créanme. Ustedes quizás me ven joven, me ven quizás con poca experiencia, me ven, no sé, quizás con la pasión de la juventud, pero créanme que esto no siempre fue así. Y no siempre es así. Pero cada vez que me doy cuenta que mi corazón está apartándose de Cristo, cada vez que veo que mi pasión está disminuyendo, cada vez que me veo sin pasar tanto tiempo con la palabra o en oración o en alabanza, yo clamo para que Dios aumente mi amor por Él. Clamo para que Dios haga crecer en mí la pasión, el amor, el interés. Y Dios responde, hermano. Yo sé que también ustedes lo han experimentado. Por eso les animo a que sigamos en esa línea, a que sigamos clamando, sigamos pidiendo, para que seamos verdaderos discípulos y no simples oidores. Amén. Para ya despedirnos, hermanos, les voy a compartir una alabanza. El que se quiere quedar puede hacerlo, pero no la voy a cantar yo, le voy a pedir a mis amigos de Costa Rica, creo que son, República Dominicana, que nos bendigan con su canto, con su alabanza, pero que sea una alabanza consciente. El apóstol Pablo dijo, cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. Que el Señor nos ministre, que el Señor nos ayude, que el Señor cambie nuestro corazón, hermano, y realmente podamos ser cristianos genuinos. Si hay alguien que se siente lejos del Señor hoy, clámele. Él es tierno, Él es fiel, Él es misericordioso. Él es bueno, bueno, bueno. Amén. Amén. Compartir la alabanza, hermanos.
se ha escuchado el sonido, parece. Recién. Perfecto. Perdón, vamos de nuevo. Necesitamos al Señor. Ahora sí. Ahora sí. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente. Llena mi mente de tu verdad y guarda mis pasos en tu voluntad. Que mucho fruto en mí pueda ver al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti.
Sí, Señor. Te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar más en ti, a amarte más. Y ayúdanos, Señor, a vivir un cristianismo genuino. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hemos sido oidores solamente. Perdónanos, Señor, si en algún área hemos sido oidor solamente y no hacedor. Ayuda nuestro corazón con tu gracia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Y que tu palabra crezca en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Ponemos también a nuestra amada amada Elsa, para que tú la fortalezcas, Señor. Para que tú, Padre eterno, la ayudes en sus dolencias, Señor. Padre, te rogamos que pongas sabiduría en el médico que la va a ver, Señor, para que le aconseje lo más prudente, lo más sabio y lo mejor para ella, Señor. Te rogamos todo esto creyendo en ti, Señor, creyendo en tu poder y en tu bondad y en tu gran amor para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.